Toda obra artística requiere motivación, determinación y una justificación apropiada para ser considerada una obra de arte. La doctora Griselda Lazaga comparte con nosotros esta conferencia magistral titulada El gen de la sustentabilidad, donde abre el panorama de la sustentabilidad y la responsabilidad social, y nos explica por qué las organizaciones deben incorporar la sustentabilidad a sus estrategias de operación. Griselda Lazaga es educadora en sustentabilidad, conferencista internacional e investigadora de temas de pobreza y cambio cultural para el desarrollo sostenible, con amplia experiencia en temas de la mujer y liderazgo femenino como arte de gerenciamiento. Posee un doctorado en sociología, máster en administración de empresas de la Universidad de Belgrado y psicopedagoga pontífica de la Universidad Católica Argentina. Integra SLADE, Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Desarrollo de Competencias de Género para la Universidad Latina de Panamá y del Consejo Editorial de USBB Business Review, Universidad de Espíritu Santo, Ecuador. Profesora invitada para el programa Sustainable Development and Inclusive Business, TBS Toulouse Business School en España y Francia. Presentamos a la doctora Griselda Lazaga. Le solicito un aplauso. ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? Soy la misma de ahí, pero un poco más anciana, un poco más de vejez, un poco más de sabiduría. O intentamos al menos. Bueno, vengo de Argentina, realmente les agradezco porque creo que con mucha humildad y con mucha apertura estamos aquí para compartir. Nací en el interior de Argentina, en una provincia que se llama Entre Ríos, y tuve realmente una familia que me enseñó mucho los valores, el tema de los valores, de las creencias. Y soy una convencida de que solamente cuando somos coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, tanto dentro de nuestra casa como fuera de nuestra casa, es cuando realmente tenemos éxito. Ese es el éxito, la coherencia en el mensaje. Entonces me puse a pensar cuando me invitaron, ¿qué puedo compartir yo con ustedes que en realidad tengo tanto que aprender de ustedes? Me puse a pensar, bueno, estamos hablando de sustentabilidad. Y si hablamos de sustentabilidad, lo primero es, ¿qué es ser sustentable? Entonces me quedé pensando en esto de qué es ser sustentable y no funciona el control, perfecto, como sucede en todas las conferencias magistrales. Pensé en esto de ser sustentable y dije, la sustentabilidad tiene algo como de mantra, ¿no? Este mantra de ser sustentables, no ser sustentables. Y el mantra es, ¿qué es la sustentabilidad? Es poder nosotros satisfacer nuestras propias necesidades respetando los derechos de las próximas generaciones. Pero es un mantra, termina siendo un mantra para las organizaciones del sector civil, para el sector empresarial, para el gubernamental, el mantra de la sustentabilidad. Y yo creo que es hora de que nos empecemos a acordar del mantra y empecemos a pensar en otras cosas. Y en realidad lo que yo quiero ahora es hacer eso, es tratar de compartir con ustedes, casualmente cuando hablamos de sustentabilidad, esta ponencia se va a dividir en tres. El qué y el porqué de la sustentabilidad, para pasar luego a pensar qué se está haciendo en sustentabilidad y para terminar a hablar del legado nuestro sobre la sustentabilidad. Entonces, cuando me quedé pensando en el qué y el porqué de la sustentabilidad, dije, bueno, lo primero que tengo que pensar es, ¿ustedes conocían esto? Esto es lo que se llama la isla de plástico o la sopa de plástico. Es la isla de basura. Hace unos años atrás, en 1997, Moore comenzó a hacer un viaje entre Taiwán y Hawái y Taiwán. Y se encontró con esta isla
isla de basura. Pero no es solamente esta foto. Tenemos aquí, vean ustedes lo que es la perspectiva. Es una isla que según Greenpeace está creciendo cada vez más exponencialmente 100 veces de lo que era. La sopa de plástico. Pero bueno, también me quedé pensando, está muy lejos. Bueno, vayamos un poco al norte, a ver qué pasa con los gringos. Estados Unidos. Y de pronto me encontré con el Aeropuerto Internacional Ronald Reagan en un día de realmente muchísimo calor. ¿Qué sucedió? Afectó al pavimento, no pudo salir el avión. Se derritió. Sacaron el equipaje y no pudieron mover el avión. Entonces también está afectando los negocios, ¿o no? Este tema del cambio climático, el informe Stern de 2006, que nos habla de que en un periodo vamos a llegar a los 6 grados más de los que estamos habitualmente acostumbrados. Entonces dije, bueno, ¿cómo no vamos a compartir la famosa foto del oso polar que se está derritiendo, pobre oso polar? Pero estoy en México. No estoy hablando ni de la Antártida, ni estoy hablando del Ártico, estoy hablando de México. Entonces me pude pensar, ¿qué es lo que está sucediendo en México? Y me encontré con complejos corales que están teniendo este color blancuzco y que en realidad es porque se está dañando. Y me encontré también con montes submarinos y arrecifes del Pacífico que también se están dañando. Y esto es México. Y México tiene recursos naturales y México vive del turismo. Está muy orientado al tema del turismo, una de las cosas que más uno observa desde afuera. Entonces dije, guay, está pasando algo que es muy delicado. Y no solamente estamos con el tema de los recursos que hace que no seamos sustentables, sino que aparte 1/3 de la población está viviendo en miseria y tenemos personas que están muriendo de hambre. Y esto no es solamente porque quiero llegar a la sensibilidad de cada uno de ustedes. Es porque me quedé pensando, en realidad, ¿qué es ser sustentable? ¿No somos sustentables? ¿Somos pecadores entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Somos culpables? Y quedé pensando lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en Italia? Y en Italia tenemos, por ejemplo, culturalmente esto que es la fiesta de la naranjina. Y dije, wow, tanto derroche de comida y si en otro lugar falta. Y la globalización nos permite que nosotros nos pensemos a conocer y a enterar de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa en España? Con la tomatina. ¿Está bien o está mal? ¿Culpable o inocente? Entonces dije, ¿qué es lo que pasa que siempre terminamos mirando esta dicotomía, di de dos? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Entonces dije, creo que es hora de comenzar a corrernos de este lugar, de ser sustentable, no ser sustentable, blanco, negro, sí, no, culpable, inocente, pecador, no pecador. ¿Qué es lo que pasa en el medio? ¿Cuáles son todas las alternativas? Y en realidad nosotros muchas veces en la academia enseñamos a través de la dicotomía, tenés que tomar una decisión, los dos caminos. Y esto no es una disyuntiva, no es una dicotomía. ¿Qué quedó en el medio? Todas las alternativas que no vimos. Por eso es que se habla de utilizar todo tipo de inteligencia, inteligencia emocional, inteligencia física, inteligencia, creatividad. Es empezar a conectarnos con las posibilidades que nosotros tenemos y ser coherentes. Después quise compartir con ustedes una visita que hice a fines de marzo a esta papelera, gran papelera UPM, ex Botnia, que está en un punto estratégico entre Uruguay, el país de Uruguay, y el país de Argentina, y en el medio del río Uruguay. Y aquí están sucediendo una serie de hechos. De pronto fuimos con los alumnos recorriendo esta gran papelera. Todo lo que yo vi aquí, no vi árboles, vi bosques. Y de pronto empecé a entender por qué en la orilla de enfrente, en Entre Ríos, con la bandera argentina, la ciudad de Gualeguaychú dice sí a la vida, no a las papeleras. Y hay todo un movimiento de la organización civil y se empiezan a armar organizaciones y empiezan a aparecer grassroots que empiezan a decir no a las papeleras porque nos quitan las certificaciones orgánicas. Pero por otro lado, en Uruguay, las papeleras implican un 3% de su Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Dónde está el tema del famoso complejidad y multidimensionalidad de la sustentabilidad si no las empezamos a ver ahí? Y por otro lado pensé, ay, los bosques que yo vi, culpable, culpable, come on. ¿Cuántos libros yo tengo en casa? ¿Cuántas bolsas de papel? Y como buena mujer que me gusta la que tiene la figurita y la florcita y tal cosa y tal otra. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces empecemos por el primero, ser sustentables, no ser hipócritas. Y es saber cómo voy a empezar a investigar ese medio camino para empezar a encontrar otras alternativas y empezar a sentir que yo tengo el poder del cambio. Porque si no, siempre la culpa, ¿quién la tiene? El gobierno, faltan leyes, regulaciones.
el Senado que no lo saca. Entonces, ¿qué el tema es? ¿Regulación o no regulación? Y ese es un debate que nos puede llevar ¿cuántas vidas? ¿Y qué es lo que pasa con las certificaciones? ¿Por qué hablamos de comercio justo? ¿Por qué hablamos de no trabajo esclavo? Las certificaciones es un punto medio que está en el medio de la regulación y no regulación. Está en el medio de la gestión voluntaria de las organizaciones y por otro lado, también se puede llegar a utilizar para que el consumidor pueda elegirme, porque sabe en qué marco para ser sustentable yo estoy trabajando. Entonces dije, en realidad, esto tiene que ver con el tema de que yo soy protagonista del cambio. Entonces pensé esta frase, nuestra posibilidad de cambio, nuestro futuro, está en el aquí y ahora, porque nosotros somos la generación del presente. Basta hablar de la generación del pasado, la generación del presente, el cambio está ahora. El futuro, ¿cuándo es? Es ahora. Es las decisiones que día a día tomamos. En el café que vamos a buscar, si hay una taza reciclada o no. Yo me vine en avión acá. Si hubiera venido en bus, ¿cuántos días demoraba en llegar? ¿Y la huella ecológica? Compensemos. Por lo tanto, nosotros en las currículas académicas lo que hacemos es que las personas que vienen fuera de Argentina tienen que hacer algún tipo de donación, o plantar árboles, o cuidar los árboles que ya hemos plantado, y empezamos a generar concientización. Estamos buscando soluciones en el camino medio. ¿Qué se está haciendo? Lo que se está haciendo es que está apareciendo cada vez más y más, con mucha fuerza, organizaciones civiles, y que comienzan a trabajar articuladamente con el sector privado. Pero aquí algo muy importante y muy clave, que el sector privado y el sector de la organización civil no tienen un mismo código. Tenemos primero que generar un mismo tipo de lenguaje. Tenemos que convencer en que nos necesitamos. Entonces hay un doble juego, aprender y enseñar. Entonces, ¿qué es lo que se comparte también? El poder en la toma de decisiones. Y esa es una de las cosas claves cuando uno habla de cambio cultural hacia la sustentabilidad. ¿Quién tiene el poder para tomar decisiones? Si yo trabajo con temas de pobreza, trabajo en el tema de inclusión social y me tengo que sentar con un stakeholder, con un grupo de interés a decirle, dígame usted cómo usted se maneja. ¿Quién tiene el poder? ¿Yo, la multicorporación? ¿Yo, bien en argentino se lo estoy diciendo, yo, la organización civil? ¿O tiene esa persona que está en la casa y que conoce cómo se manejan los medios de comunicación en su propio barrio, en su propia comunidad? Empiezan a aparecer cada vez más y más organizaciones civiles, tratados internacionales que promueven la sustentabilidad. Cada vez más empiezan a aparecer iniciativas globales. Acá vamos a hablar, seguramente se va a hablar lo que es las metas del milenio. Es para el 2015, aprendimos, lo vamos a hacer mejor. El Pacto Global, GRI, el Global Reporting Initiative, G4, que es la nueva versión del GRI. Y así seguimos buscando estas iniciativas globales que nos ayudan y nos ordenan a nosotros para buscar y para ser cada vez más sustentables, sostener, satisfacer nuestras necesidades, pero dándole el derecho de la próxima generación que también lo haga. Entonces dije, en realidad esto tiene que ver, como buena psicopedagoga, con aprendizajes, camino sinuoso, y con la posibilidad de cometer errores, y con la posibilidad de darnos permiso de cometer errores. Y ahí está el cambio de paradigma. Porque ¿qué es tener éxito? ¿Qué es competir? Tenés que destrozar a tu adversario. Y sin embargo viene la sustentabilidad y te dice, ojo, ¿y qué pasa si empezamos a hablar de cooperación? ¿Y qué pasa si empezamos a hablar de colaboración? Vaya que es un cambio dramático. Entonces dije, ¿cómo lo puedo mostrar? Y pensé en pasarles este pequeño video de 2 minutos. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push, push. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work. And you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams and all you've been doing is yoga.
one day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Vos tenés que hacer algo. Well, this is what you're not going to do. Esto es lo que no tenés que hacer. You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. Nope. No. It is around now you realize you're living out the cliché gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this. Yo los voy a organizar y los voy a ayudar. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic, once-and-for-all battle to save humanity, only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot, hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre with a breakdown of your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. Hay alguien en mi casa. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Lo que sí podés hacer es seguir la rana. Follow the frog. Té, café, Buying Rainforest galletitas. Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. No hagas muchas cosas raras. Empieza a seguir la rana. ¿Qué me está diciendo? Empecé a buscar las certificaciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos, perdón, vestido mexicano? Pero aquí en el vestido mexicano me está faltando si ellos trabajan, quién es el productor de materia prima, de dónde sacan la manta se llama, ¿no? Manta. Yo quisiera saberlo. Yo quiero empezar a ser responsable de las decisiones que tomo cuando tengo que tomar una decisión en comprarme algo. Estamos hablando entonces cada vez más y más, las empresas empiezan a buscar certificaciones como un punto medio para buscar el tema del aval de su propia sustentabilidad. Eso es lo que se está haciendo ahora. Otro caso emblemático, el caso de la empresa Patagonia. Aquí le presento al fundador, a Yvon Chouinard. En francés, Chouinard o algo parecido. Chouinard escrito en castellano. Yvon Chouinard, con quien tuve el gusto de hablar hace 15 días atrás, él comentaba, él era un vago de los negocios, él no quería tener un negocio, pero empezó a darse cuenta con el tiempo que él le gustaba mucho el tema de lo que es el deporte, escalaba, ahí lo tenemos a él, y él empezó a trabajar todo lo que es una especie como de pitón que se trabajaba en las montañas para no provocar daño y no dejar impacto en la montaña. ¿Qué es lo que hace Chouinard? Comienza a trabajar con amigos, empieza a formar una empresa que luego se transforma en una corporación que es Patagonia dentro del marco de la sustentabilidad. Esto es el primer viaje que él hace en 1968, este es el sur de Argentina, este es el pico Fitzroy en Argentina, que él casualmente va a subir al Fitzroy y de donde saca casualmente el logo de la empresa Patagonia. Patagonia tiene una serie de, obviamente es una multicorporación, en Argentina tiene un local que trabaja también dentro del marco de la sustentabilidad, aquí tenemos todo el tema de lo que es el trabajo de deporte, ellos trabajan con todo el tema de la confección, trabajan con biomimética, aprendiendo de la naturaleza para luego llevarlo también a los productos que ellos mismos están diseñando. Aprenden de la naturaleza y aprenden a tal punto de la naturaleza que inclusive trabajaron con todo lo que es la piel del tiburón para trabajar con cosas que sean impermeables para lo que es la parte de la pesca. Trabajaron con el PET, haciendo los primeros polares, que son estos sacos y camperas que van acompañándose para todo el tema de lo que es el outdoor o el deporte abierto.
Trabaja también con el consumidor, lo tiene muy en cuenta el consumidor. Cuando uno entra a la página de Patagonia y uno decide hacer una compra en Patagonia, puede medir el impacto de la huella ecológica de lo que va a comprar en función de dónde traer la materia prima, dónde se hace y cuánto es el costo de la huella ecológica para que llegue a tus manos. También tienen el tema del impacto en el agua. Trabajan con distintas certificaciones, con el Blue Design, que luego otro de los conferencistas va a hablar del tema de lo que es las certificaciones en la parte de diseño en sustentabilidad, con la parte de trabajo de Fair Labor, y ellos tienen distintos ejes. Son 4 los ejes que ellos van a trabajar. Esto es una publicidad que ellos pusieron en marcha en un viernes negro, el Black Friday en Estados Unidos, luego del Día de Gracias, en donde la publicidad de Patagonia era: no compres esta chaqueta, don't buy this jacket if you really don't need it. Si vos no la necesitas realmente, no la compres. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué tomó esta gente? ¿Cómo me está diciendo eso si ellos viven de la venta? ¿Pero están viviendo de la venta o están viendo más allá en el largo plazo y están hablándole a ese consumidor que es un consumidor preocupado de la sustentabilidad y dicen: si vos realmente lo necesitas, no la compres? Entonces Patagonia va a decir: no solamente reduce lo que compras, va a decir: repara lo que puedas. Patagonia, por más que tu chaqueta tenga 15, 20 años, vos la llevas y ellos te pueden cambiar el zipper y te lo vuelven a entregar just for free. Pero si vos sos un consumidor, ¿a quién le vas a tener lealtad? A Patagonia. Otra de las estrategias: reutiliza lo que ya no tienes, no le tiene temor al mercado de segunda mano. Recicla lo que se ha gastado. Lo promueven y lo permiten. Patagonia termina con una quinta R, que es reinventa un planeta sustentable. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Trabajan entre otro de los tópicos con el tema de algodón orgánico, lo certifican algodón orgánico, han tenido problemas con el algodón orgánico, donan el 1% de sus ganancias netas a organizaciones civiles que trabajan en función del cuidado del planeta. Trabajan además y también gozan de lo que es la prosperidad, porque para ellos ser próspero tiene también que ver con el tema de las relaciones humanas, de los amigos, de la amistad, de la familia. Tienen un grupo de embajadores. Este es un alumno mío, casualmente, que estuvo en la charla con Joniar, y los embajadores de Patagonia no solamente hacen la promoción de Patagonia y difunden lo que es Patagonia, sino que aparte testean los productos. Patagonia tiene una última certificación que sí nos interesa a nosotros si hablamos de sustentabilidad, porque son las B Corporation, las empresas B, que me están diciendo que están generando beneficios económicos, porque tiene que dar respuesta a sus shareholders, a sus accionistas. Está generando beneficios sociales, porque tiene que dar respuesta a su otro grupo de interés, los stakeholders, los empleados, la comunidad, la sociedad, los proveedores, los distribuidores. Y también cuidado del medio ambiente, la famosa triple bottom line, totalmente alineada al corazón del negocio, las nuevas certificaciones, las B Corporations. Patagonia, caso emblemático. ¿Qué más yo puedo aprender de otras empresas? Y pensé en el siguiente, que tiene que ver con un tema de reutilización. Este gin está hecho de basura. 8 botellas, un gin. Levis. Queda claro entonces que para ser sustentable, además de serlo, lo puedo comunicar, y eso empieza a hacer un efecto en el tema de cascada desde el punto de vista de la cultura. Entonces yo voy a decir algo más. El papel del sector privado es un key, es clave. Porque el sector privado a mí me va a permitir
ser agente de cambio, buscar oportunidades, unir innovación y tecnología, crear cultura, concientización, influenciar, no solamente a otras empresas, influenciar a mi consumidor. Y ahí hablamos de cambio cultural, y ahí hablamos de profundizar, y ahí hablamos de empezar a ser sustentables de verdad. Entonces pensé, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene que enseñar a un alumno y decirle, bueno, mira, tenés que ser sustentable, tenés que generar valor económico, social, ambiental, y de pronto nos encontramos con ciertos esquemas como la famosa cadena de valor, la original de Porter. O empezamos a hablar de las fuerzas competitivas de Porter y decimos, y la pucha, y los competidores, y los productos sustitutos, y encontré de pronto que una publicidad me podía mostrar un producto sustituto y podía enviar un mensaje mucho más claro en función de ser sustentable, y tomé esta publicidad basada en Inglaterra. Música, boliche, como decimos en Argentina. La alegría y la energía de la juventud. Mañana. ¿Quién está despierto a esa hora? El amanecer es solamente para los bebedores moderados. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Una empresa que hace? Vende cervezas, Heineken. ¿Qué me está mostrando la mitad de la publicidad? Productos sustitutos. Agua. ¿Qué me está diciendo aparte? Sé moderado, tomá sé moderado. Empezamos a aparecer las marcas, que son las marcas sustentables. Entonces pensemos hacia adelante. ¿De acá en adelante qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo yo puedo honrar nuestro propio legado? Honrar el legado que yo estoy dejando a esta generación presente, pensando en los próximos días. Entonces dije, bueno, por ejemplo el tema de biomimética, aprender de la naturaleza. La naturaleza es totalmente sustentable, se sostiene, forma ecosistemas. Eso se denomina biomimética. Acá tenemos otro de los líderes, que es Ray Anderson, que ya no está más con nosotros, pero que él trabajó en Interface, que es la empresa, con distintas formas de aprender de la naturaleza y llevarlo a su negocio. En este caso son las alfombras modulares que buscan honrar al océano. Entonces yo creo que este tema de poder empezar a mirarnos a nosotros mismos con las riquezas naturales que tenemos en Latinoamérica. Somos ricos. Y a veces yo digo, no tanto pensar en copiar el modelo nórdico de sustentabilidad. Aprendamos, honremos, recibamos el legado, pero nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo latinoamericano. ¿De qué riqueza y prosperidad hablamos? Tanta riqueza y tanta prosperidad en la acumulación de productos, en la acumulación de bienes, en la generación solamente de Producto Bruto Interno. ¿Qué es realmente ser ricos y prósperos? Tienen que venir a pedirnos a nosotros la receta, porque nosotros tenemos todos los ingredientes. Tenemos que nosotros tomar el lienzo y empezar a pintar cómo va a ser nuestra sustentabilidad latinoamericana, nuestro propio modelo. Nosotros lo tenemos y lo podemos hacer. Entonces pensé, por ejemplo, en Lima, Perú, ¿qué se puede llegar a hacer? Lima, Perú es terriblemente húmedo. Entonces, de pronto, me encontré con una colaboración entre dos organizaciones que tomaban toda la humedad de Lima y a través de una serie de procedimientos la volvían totalmente potable para que se pueda consumir
el ser humano lo pueda consumir. Innovación, tecnología. Tenemos que empezar a encontrar nuestras propias historias para poder persuadir al otro, nuestros propios líderes de sustentabilidad, que nosotros podamos aprender de nosotros mismos para compartir y no hablar tanto del modelo nórdico, del modelo sur, y empezar a hablar de un modelo transcultural, donde cada uno aporte lo mejor que tiene y lo mejor que sabe, donde la prosperidad no solamente se basa en lo económico. Por eso hablamos del Happy Planet Index, hablamos de la felicidad. ¿Por qué se está midiendo la felicidad? Porque es necesario, porque en la acumulación de riqueza, la acumulación de coches, de casas, no está la verdadera felicidad. La felicidad la vamos construyendo nosotros, a través de lazos solidarios, a través de una cultura que empieza a correr el eje de lo que es la competencia, la adquisición y el consumo. ¿A qué? A formas de trabajar intersectorialmente, gobierno, organización civil y sector privado, generando una nueva forma de hacer negocio sustentable, donde la competencia se transforma en cooperación y en colaboración. De esta forma, creo que lo mejor que podemos decir es: sentémonos sobre nuestros recursos, sobre nuestra sabiduría, y transformemos el conocimiento en verdadera sabiduría latinoamericana para ser sustentables. Muchísimas gracias.